volvemos al mundo del musical, pero esta vez en pequeño formato, pero con mucha esencia. Es Feliz Lunes, que está en la Sala Zarte. Íñigo Santacana, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy aquí. Nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Esta temporada estamos proponiendo a nuestros invitados e invitadas una pequeña reflexión, y es ¿qué crees que caracteriza el teatro contemporáneo que se está haciendo ahora? Uf. em, bueno, voy a decir cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Claro, todo. Creo que una cosa que caracteriza al teatro contemporáneo actual es que cada vez está dando voces a... eh, quizás están empezando a aparecer más voces que antes nunca hubiésemos escuchado o que estaban mucho más silenciadas, como podía ser el 50% de la población, es decir, las mujeres o minorías étnicas o, bueno, o muchas personas de distinta índole que antes no tenían voz y que ahora sí que la tienen en el teatro contemporáneo. Y eso es bueno, evidentemente. Creo que cada vez más, aunque es poco a poco, creo que cada vez más el teatro contemporáneo está dando voz a la gente joven y gente emergente que poco a poco está teniendo sus espacios y sus lugares para poder expresar inquietudes e incertidumbres a las que nos enfrentamos nuevas generaciones que son muy distintas es un paradigma bastante distinto al que tenían los boomers, por decir, en la generación anterior. Pero por contra, me parece que a pesar de, creo que el teatro contemporáneo actual, en la mayoría de las ocasiones, pues se está encontrando con una precariedad absoluta y eso hace pues que, bueno, que se agudice el ingenio y cada vez veamos cosas más minimal y más conceptuales, que eso está muy bien, es muy interesante, pero me parece que muchas veces no es fruto solo del ingenio y de la libertad creativa, sino de una precariedad alarmante y que empieza a preocupar bastante, la verdad. Entonces, bueno, esas son las dos caras de la moneda, yo creo. Empezamos la temporada con ópera. ¿Qué te vincula a la ópera o desde cuándo empieza tu vinculación a este arte? Porque sí que entiendo que tu vinculación con la música y la interpretación sí viene de lejos, pero la ópera, ¿cómo comenzó? Pues sí, la música sobre todo viene más lejos todavía que la interpretación. Yo desde muy pequeño he tocado el piano y he cantado en coros. Mi gusto por la ópera o mis primeros acercamientos en la ópera vienen de mis padres. Mis padres son, bueno, primero grandes aficionados a la ópera, les gusta muchísimo, siempre se ha escuchado ópera en mi casa. Y de hecho mi padre trabaja como profesor de canto, para el canto lírico sobre todo, y también él lleva una agencia que se llama Piacere Music y que es manager de cantantes y músicos. Entonces, de ahí me viene. Yo nunca me había sentido dentro de la ópera, la verdad, nunca lo había visto como una posibilidad, yo siempre había sido teatrero y teatrero, hasta que en la Resad hice unas prácticas como asistente del ayudante de dirección de Paco Azorín en el Teatro de la Zarzuela, en una producción que se llama Marusha, y estuve, bueno, mano a mano, la verdad, con Salva Volta, que en paz descanse. Y fue una experiencia súper reveladora y la verdad que fue una de las mejores experiencias que he tenido y desde entonces me enamoré del mundo de la lírica como profesional, no solo como aficionado. Bueno, es muy interesante porque es verdad que parece mentira como uno puede estar tan cerca de algo y hasta que no lo prueba no se da cuenta, ¿no? Absolutamente. Yo, vamos, es que es eso, nunca me había visto. También te he de reconocer que quizás hasta el momento en el que estuve ahí en la zarzuela con Paco, Salva, Carlos, Martos, pues yo no sé si era al 100% consciente de todas las posibilidades que había dentro del mundo de la ópera para trabajar en ella, ¿sabes? Yo siempre, pues claro, cuando eres aficionado de alguna manera piensas en los cantantes o en el director musical y yo no me veía en ninguna de esas dos cosas. Pero como director de escena, pues claro, es otra cosa.
Bueno, al final, realmente lo que hoy nos lleva hasta ti es el musical Feliz Lunes, y es que Ujú. en el fondo todo tiene que ver, ¿no? Porque la ópera obviamente es una forma musical, aunque a veces los distanciamos mucho de los musicales que podemos entender como modernos, pero no deja de ser una misma puesta en escena. Sí, la gran diferencia es probablemente el estilo de música que se utiliza y luego que en general en las óperas, en general, no existen partes habladas, mientras que el musical es una forma un poco más híbrida, ¿no? Pero sí, los grandes musicales no tienen nada que envidiar en muchos casos a nivel compositivo a muchas óperas y de hecho hay algunos compositores de teatro musical que también han hecho óperas, como por ejemplo Kurt Weill, es el más claro ejemplo. Estamos en un poco, no sé qué percepción tienes tú, pero no sé si en la era del musical, de repente Madrid se ha convertido en la tercera capital del mundo con más musicales. Hay Ujú. musicales por todos sitios y hay un público que demanda muchos musicales, evidentemente. Pero es verdad que tenemos muchos musicales extranjeros que vienen, que se montan exactamente igual, pero muy poca nueva creación. Sí, bueno, yo creo que hay más creación de la que creemos. Lo que pasa es que, de ahí es donde creo que tienes tú toda la razón. El problema es que creo que no se les da los espacios de visibilidad mainstream, ¿no? Que se les está dando a las franquicias. Mm, Esto es un melón muy grande a abrir, la verdad. Me gusta que Vamos a hablemos empezar de con esto. ganas. Sí, sí, vamos a ir con ganas. Bueno, creo que en general en la producción artística es una producción muy arriesgada, ¿no? Invertir el dinero que se requiere en un musical, que son millones, implica un riesgo bastante alto. Entonces, creo que las empresas grandes, que son las que pueden apostar por estas cosas, pues están yendo más a cosas seguras y ver si funcionan y ver si crecen. Como pueden ser, pues, El Rey León, en su momento Billy Elliot, Mamma Mía, que no sé ya cuántas veces se va a hacer Mamma Mía, es una buena pregunta. Pero bueno, desde el punto de vista de la producción, puedo llegar a entenderlo porque es que son apuestas mucho más seguras, ¿no? Ojalá poco a poco se vaya apostando más por nuevas creaciones, se vaya creando el off de teatro musical, como existe el off en East End y en Broadway, y poco a poco así haya la posibilidad de estrenar musicales de creación propia que luego tengan la posibilidad real de saltar a la parrilla on. Pero, claro, las cosas en Palacio van despacio. Pues sí, y además creo que aquí hay un análisis interesante porque hablamos de teatro musical que probablemente sea el teatro con más público, digamos on, pero hay muy poco musical off, y en cambio el teatro de texto, que a lo mejor el número de público es más reducido, no es tan masificado como el de teatro musical, hay mucho más off. Es una paradoja esto. Sí, es una paradoja, salvo porque el musical, todo él, o vamos, o el 90%, si nos centramos en el teatro musical a la americana, es privado. Entonces, claro, en el teatro existe una vertiente que es el teatro pues, público, ¿no? El del CDN, el Teatro Español, teatros del canal, que no tienen, que evidentemente los resultados en taquilla son importantes, pero no dependen de si van a abrir o cerrar la empresa. En cambio, en el teatro musical todos son empresas privadas, todo es privado. Y entonces, claro, ellos dependen de un resultado económico claro. Ahí no hay dudas. O sea, si ganas dinero, se hace. Si no se gana dinero, no se hace. Así es. Y eso es el tema. ¿Y cómo empieza Feliz Lunes? Pues mira, Feliz Lunes es el segundo espectáculo de una compañía llamada Opening Doors y la compañía se crea en 2017 y generamos un primer concierto teatralizado, tributo a Steven Sondheim, donde, bueno, lo utilizamos, hemos hecho conciertos sobre todo en la Clamores y utilizamos ese concierto para ir ganando notoriedad y recaudando dinero para este musical original. Y luego, pues, como segundo paso de la compañía, pues creemos que crear una pieza completamente original, pues será el paso a seguir. Y hemos creado
este musical, con libreto de Romeo Urbano, música de José Luis Buzón y letras de Manuel Pico. Todos ellos integrantes desde sus inicios de la compañía Opening Doors. Es curioso el sistema, ¿no? Que casi invocáis a Steven Sondheim, que está ahí como sombra sosteniendo el inicio de la compañía. Pues sí, la verdad que sí, es que Sondheim para nosotros es sin duda alguna el compositor de teatro musical más importante y más interesante. Para nosotros es la... no, sin, o sea, sin querer pretender nada, pero sería a lo que aspirar. O sea, es eso, ¿no? Es un musical es el musical total. Y de hecho, bueno, en Feliz Lunes, sin querer ponernos en comparación con Sondheim, porque no osaríamos eso, sí que si alguien viene a escuchar la música de Feliz Lunes y viene al espectáculo, verá que hay claras referencias a Sondheim. Y eso es una maravilla. Estaba pensando mientras decía feliz lunes que qué pocas veces decimos feliz lunes, porque yo particularmente creo que no he dicho en mi vida feliz lunes. Ya, a ver, es el día de descanso de los actores, entonces, claro, nosotros sí que lo decimos un poquito más a menudo, pero sí, sí, es algo que se tendría que, ¿no? Reivindicar. Lo entiendo perfectamente porque es un día un poco perezoso, venir del fin de semana, pero, ojo, empezar la semana con una buena actitud, lo reivindicamos, desde la compañía lo reivindicamos, es importante. Sí, es verdad que no se puede empezar la semana ya pensando En en mal. joder lunes. Joder lunes no, no. Joder, lunes no, efectivamente. Cuando os ponéis a escribir este musical, ¿qué buscáis contar? ¿Qué se busca contar en una historia de musical para hacer, como bien decías antes, una creación propia, ¿no? Conseguir salir de esas historias ya recontadas en los musicales. Bueno, pues lo primero que intentamos contar es algo que nosotros hayamos vivido y que pensamos que nos apela y pensamos que, bueno, que puede ser un problema que también, o un problema o una incertidumbre o una situación que a otras personas les estén pasando. El marco un poco que fijamos en Feliz Lunes es, bueno, el personaje protagonista, que es Sara. De alguna manera, nada más empezar la obra, recibe una gran noticia y es que va a ser la protagonista de una película pues de gran presupuesto, bueno, que parece estas cosas que dices, bueno, parece que ya has llegado, ¿no? Y lo has conseguido tu objetivo. Pero de alguna manera, esta gran noticia se empieza a convertir en algo agridulce porque vemos todas las cosas que ha tenido que dejar por el camino el personaje, Sara, para llegar a ese papel, ¿no? Y pues de alguna manera ha tenido que dejar de lado, pues casi casi su identidad. Se ha tenido que centrar muchísimo en las redes sociales que son el gran homogeneizador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues le ha sentido una gran presión por las redes sociales, ha cambiado su forma de ser, sus preocupaciones, sus inquietudes han dejado de ser tanto artísticas y han empezado más a ser inquietudes superficiales, cómo de en forma estás, cuántos likes tienes, cuántos seguidores tienes, en vez de, pues eso, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he venido a Madrid? ¿Qué es lo que me movió a mí a venir aquí? Y bueno, y esa es un poco la reflexión que queremos lanzar y en la que a veces nos encontramos todos nosotros, ¿no? Y un poco diría también la soledad del siglo XXI, ¿no? En esta sociedad hiperconectada, realmente creo que las cada vez más narrativas actuales tienen el trasfondo de la soledad. ¿Cómo nos podemos sentir tan solos? Sin duda, porque creo que, a ver cómo digo esto, creo que no, estamos perdiendo la capacidad de darnos cuenta de que es realmente una verdadera conexión con una persona, un encuentro real, ¿sabes? Escribirle a alguien por WhatsApp no es un encuentro real, ni por Instagram. Es que no lo es. Y eh,
me parece que cada vez más eso se está perdiendo eso, ¿no? Darse cuenta de qué es verdaderamente encontrarte con alguien y darle tiempo y atención, la atención, ¿no? Somos gente cada vez con la atención más en la multitarea y por tanto nos cuesta más centrar nuestra atención a una sola cosa, a una sola persona, dar la atención al 100% a alguien y eso hace que cada vez estemos más solos. Claro que sí, claro que sí. Me parece interesante el planteamiento que planteáis, valga la redundancia, que proponéis, cuando al final nuestra generación, o creo que las generaciones más mayores sí que teníamos claro que la vida virtual era una y la real, digamos, la tangible era otra, y de repente se ha entremezclado todo, ¿no? Es lo que le pasa un poco a Sara, que ya no sabe cuál es la real, cuál es la copia, quién es quién, si ella en realidad es las dos, solo es una. Intentando generar un alter ego, te acabas convirtiendo en ese alter ego. Sí, y eso además en una profesión como es la de Sara, que es actriz, donde de alguna manera, en términos mercantiles, el producto eres tú misma, pues esto todavía, la línea es todavía más fina. Y claro, si lo que vendes eres tú y el mercado te obliga a ciertas cosas para llegar, pues claro, es que esa línea cada vez es más fina y realmente te cuestionas dónde empiezas tú y dónde acabas tú. ¿Quién eres? Cuando hablábamos precisamente antes, creo que al final contigo estamos haciendo un análisis que la verdad me está pareciendo muy interesante del panorama actual del teatro musical. Justo el otro día hablamos de otro musical de creación propia que también hablaba de redes sociales. Y entonces Esteban Ciudad, que era su creador, me decía, creo que van a hacer, y creo que tiene razón, una nueva narrativa, digamos, una nueva corriente temática en torno a la vida virtual que estamos viviendo, que se está contando poco, pero es que verdaderamente se ha convertido en nuestra vida. O sea, ¿cómo estamos haciendo esta entrevista? Sin duda, sin duda. Y de hecho, em, hace poco estuve con un director que se llama Julián Fuenterreta, que él dice siempre que el teatro es un arte de retaguardia, ¿no? Vamos nosotros como por detrás hablando de las cosas que van ocurriendo y vamos detrás diciendo esto está ocurriendo, esto está ocurriendo, esto está ocurriendo. Y eso es seguro porque de hecho las redes sociales ya es una cosa completamente asumida. Ahora lo que viene ahora es el metaverso, que eso es un melón que todavía no termino de comprender al 100%, no te voy a mentir, por el cual no me voy a poner a hablar demasiado, pero está claro que la virtualización del ser humano es una cosa que está ahí y va a tope. Y evidentemente a los artistas teatrales nos preocupa y nos inquieta mucho porque el teatro es algo que se puede hacer en el aquí y ahora y en el presente, ¿no? Y en un La sitio antítesis. concreto. Exacto, es que es la antítesis de lo virtual, es tal cual. En la pandemia ya pareció que se iba a empezar ya se habló, ¿no? De que igual no se volvía nunca a hacer teatro presencial, pero claro, a mí me cuesta mucho imaginar eso, la Bueno, pero verdad. también se probó que no era lo mismo, porque se hicieron muchos Claro, intentos, pero al final, vale, hemos vuelto a hablar, en el teatro hablamos de lo virtual, pero vamos al teatro. O sea, vas físicamente efectivamente. con otras personas a ver a otra persona que está allí contigo. Es que eso es irreemplazable, esa experiencia, yo creo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con mi compañero teatrero. Cuando os ponéis a montar un musical, ¿qué decidís qué contar y qué cantar? Bueno, uf, o sea, a lo que te refieres es a qué decidimos que sea texto hablado y a qué es texto Sí, cantado. Vale, pues generalmente en los musicales lo que se intenta es, las canciones suelen ser o bien soliloquios, en el que el personaje se pregunta cosas a sí mismos y entonces, bueno, soliloquios, y si no, se suelen utilizar para avanzar la trama de una manera mucho más rápida, ¿no? En este caso, es
bastante especial porque la trama de Feliz Lunes es un musical que claro que tiene trama, pero tiene una trama un poco estática, ¿no? En este caso, las canciones sirven sobre todo para hablarnos de las impresiones que tienen los personajes con referencia al otro personaje, en referencia a algo en concreto, tipo una aplicación, o en referencia al pasado, pero no avanzan excesivamente la trama. Este caso concreto es así porque parte de lo que habla Feliz Lunes es de cómo una persona, sin darse cuenta, se le ha pasado todo el día y no ha hecho absolutamente nada porque ha estado absorbida por las redes. Entonces es un caso bastante particular. No sé si ha quedado claro o Sí, no. ¿Sí? particular dentro de los musicales, pero creo que bastante real ese caso de una Mm, persona que pasa el día absorbida por la pantalla. sí. Al final, bueno, retratáis todo esto en Feliz Lunes y es verdad que me parece muy interesante cómo se crean esos códigos, ¿no? Y cómo se generan esos códigos de qué cantar y qué contar y cómo el espectador es capaz de cohesionarlos y generar como con dos lenguajes una sola narración. Sí, sí. La verdad que nosotros intentamos que el paso de una a otra sea lo más, no sé si la palabra es disimulado, pero sí de la manera más orgánica posible o de la manera que, o sea, nosotros, por ejemplo, en este musical no dejamos ningún hueco para aplaudir entre canciones, todo va seguido para que sea la transición entre lo cantado y hablado lo más natural y lo más verosímil posible, por decirlo de alguna manera. Y es por eso, Que es un por la poco falta también de tiempo. hacia donde, no sé cuál será tu opinión, pero un poco hacia donde evolucionan los musicales, ¿no? Porque es verdad que eran muy poco orgánicos, también por toda la idea esta de musical un poco a la americana, grandes escenografías, grandes producciones, que de organicidad tiene muy poco. Y supongo que como el teatro de texto también ha evolucionado en ese sentido, supongo que el musical también, ¿no? Hacer algo más justo, más orgánico, más cercano. Sí, como todo, antes, sí, el musical durante mucho tiempo fue algo mucho más a lo bestia, ¿no? Era casi, estaba más cerca casi de la ópera que del teatro en muchas cosas, ¿no? Y poco a poco se ha ido acercando más al teatro. También antes no había tanta formación de actores en teatro musical, entonces había mucho más trasvase con el mundo de la lírica, con directores, pues eso, Bernstein, por decir alguien, Bernstein ha dirigido óperas, ya ha escrito óperas, ha compuesto óperas y era el que hizo West Side Story. Entonces, bueno, cada vez se ha especializado más solo en el teatro musical, se ha creado mucha más escuela y se ha acercado más al teatro que a la ópera. Bueno, esto es una parte, solo hemos podido contar un trocito de Feliz Lunes que estará en la Sala Zarte de Madrid. Íñigo Santacana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acercarnos al mundo del musical y por esta interesante reflexión que hemos hecho de la industria. Nada, muchísimas gracias a ti, Elvira, por dejarme este espacio y nada, espero que a la gente le interese y que vengan todos a hacerte a disfrutar de Feliz Lunes.